Buenas, buenas, bienvenido a otra edición de nuestra materia preferida. Hoy vamos a ver árboles, ¿no? Muchos árboles. ¿No, Mati? Sí, sí. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a arrancar con recorridos en árboles, iteradores internos, iteradores externos, y después vamos a ver iteradores por rangos. Perfecto. Iterar por rangos. Genial. ¿Arrancamos? Dale. Dale. Bueno, primero vemos un repaso rápido de iteradores. Lo vimos un poco en la clase pasada también, pero ¿qué tipos de iteradores hay? Podemos iterar un árbol, digamos, ¿qué tipos de recorridos de árboles hay? Puede ser preorder, inorder, voy a agarrar el puntero que siempre me olvido. Ahí va. Preorder, inorder o postorder. En el caso de preorder, lo que hacemos es primero recorremos el actual y después los dos hijos. En el caso del inorder, primero recorremos el izquierdo, después el actual y después el derecho. Y en el caso del postorder, al revés, digamos, el caso que nos falta. Primero recorremos los dos hijos y después el actual. ¿Sí? Hasta acá esto más o menos se acordaban, como los tres tipos estos de recorridos. Sí, Bien, sí. perfecto. Eh, bien, ya una vez que repasamos esto, pasamos a los iteradores internos. Eh, este es el iterador interno más o menos del que teníamos para la lista, ¿no? ¿Se acuerdan que recibía por un lado la lista? Después recibía una función, que era la función esta visitar, que, que tenía dos parámetros. Por un lado recibía el dato de la posición actual, después un extra y devolvía un booleano que determinaba si devolvía true, había que seguir iterando, si devolvía false, había que dejar de iterar. Y este era el extra, que es, digamos, el valor este que se le va pasando, el puntero que se le va pasando a la función visitar en cada iteración. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de esto, no? En el caso del ABB, tenemos algo parecido. Primero, lo que vamos a cambiar es, antes teníamos lista iterar, ahora vamos a tener ABB iterar y va a recibir un ABB, ¿no? O sea, esperable. Después, la función está visitar. Antes recibía el dato y el extra, ahora va a recibir, además del dato, que sería este, y el extra, que sería este, recibe acá un char asterisco, que es la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ABB, además de los valores, que como teníamos en la lista, también teníamos la clave, ¿no? Y también lo mismo con el booleano este, que determina si hay que seguir iterando o no. Y también el extra. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Hasta acá va bien. Digamos, la idea del iterador en el árbol es lo mismo que el iterador en la lista, ¿no? Digamos, queremos tener una forma del lado de Bárbara de poder ir iterando todos los elementos, en este caso del ABB, aplicándoles una función, que es, en este caso, la función visitar. Y después, una vez que le O aplicamos la sea, función visitar, podemos ir almacenando de alguna manera, tener memoria de, de cada iteración a través del valor este, del puntero este extra. ¿Sí? Creo que alguien estaba preguntando. Sí, o sea, el visitar recibe. Podría repetir los tres parámetros, tío. Sé que el último es el extra, pero. Bien, esta es la clave, este es el dato y este es el extra. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos implementar, por poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos una ABB y queremos obtener una lista con todas las claves, ¿no? ¿Qué hacemos? Y probablemente el visitar lo que haga es recibir como extra un puntero a lista y en cada iteración ir guardando el valor este, el char asterisco, en la lista. ¿Sí? Entonces, al terminar de iterar, va a devolver una lista con todos los elementos, con todas las claves del ABB. Si quisiéramos tener una lista, por poner un ejemplo, ¿no? Se pueden hacer un montón de otras cosas, ¿no? Con el iterar. Pero si quisiéramos tener una lista de los datos que hay en el ABB,
Y acá, como extra, le pasaríamos un puntero a lista, y en el visitar lo que haríamos sería ir insertando en la lista el valor este, que es el dato actual, ¿no? Entonces, como se va a ir aplicando a cada uno de los datos que hay en la lista, al final, que hay en el ABB, al final de iterar todo el ABB, la lista esta va a tener todos los elementos que hay en el ABB, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Lo mismo pasaba con la lista. O sea, si queríamos, por ejemplo, en la lista eh, obtener otra lista, ¿no? Con todos los elementos, iba a pasar lo mismo, ¿no? O sea, íbamos insertando cada uno de los elementos que había en la lista en este extra, ¿no? También se podrían hacer otras cosas, ¿no? Si querés, por ejemplo, no sé, tener los valores al cuadrado del que hay adentro del ABB, y bueno, el visitar no va a guardar directamente el dato, sino que va a guardar el dato al cuadrado, ¿no? Va a tener un poco más de lógica. Pero en definitiva es eso. Este valor es el extra, este valor es el dato y este valor es la clave. El extra sirve para ir acumulando, como un poco para tener memoria de lo que fuiste recorriendo antes. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ok, perfecto, pasamos. Ahora tenemos este código, ¿no? Que lo que hace es un ABB iterar, que no les voy a decir qué tipo de recorrido es, así me lo dicen ustedes. Y si se fijan, no sé si se acuerdan del ejercicio que hicimos la clase pasada, que hacía lo del invertir el árbol binario. ¿Se acuerdan que el código era muy parecido? En definitiva era algo como, este es nuestro caso base, que en definitiva queremos dejar de iterar si no hay nodo, digamos, o sea, no se puede seguir bajando en profundidad en el árbol cuando llegamos a un null, ¿no? Porque en definitiva no hay siguientes, y este sería nuestro caso base, o sea, no tenemos árbol, y después lo que hacemos es, aplicamos una función, y después aplicamos la misma función, iteramos en definitiva en el hijo izquierdo y después el hijo derecho, ¿sí? Entonces, visitamos el actual, iteramos hijo izquierdo, iteramos hijo derecho. ¿Este qué tipo de recorrido era? Preorder. Exacto, sí, preorder. Que como les decía, si se acuerdan, es muy parecido al ABB, el AB invertir, creo que se llamaba, que lo que hacía es acá hacía un swap y después acá hacía estas mismas llamadas, ¿no? Acá llamaba recursivamente al AB invertir y al AB invertir para el nodo izquierdo y el derecho, ¿sí? Era algo muy parecido a esto. Porque en definitiva lo que hacíamos era recorrer el árbol invirtiendo los hijos, ¿sí? Entonces, como decían, si es preorder, ¿por qué? Porque procesamos primero la raíz y después los hijos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Si hacemos un seguimiento de esto, por cómo funciona el preorder, cómo quedaría el recorrido este, ¿no? Primero recorremos el 14, ¿no? Porque es preorder. O sea, primero visitamos el actual y después los hijos. Entonces, primero visitamos el 14. Después venimos al 4 y visitamos el 4. Después decimos, bueno, del 4 visitamos el hijo izquierdo. Visitamos el 3. Volvemos acá, al 4. Cuando estamos parados en el 4 decimos, bueno, ahora tengo que me queda visitar el hijo derecho. Visitamos el hijo derecho. Después volvemos acá. Después volvemos acá y me queda visitar el hijo derecho de este. Visitamos el 22. Visito el 22. Después visito el 16 y después el 24. Y después vuelvo y termina mi llamada recursiva. Esa sería como la forma de iterar. Si hacemos eso que les decía, de ir insertando en una lista, por ejemplo, que la función visitar lo que hace es insertar en una lista, lo que nos quedaría al final en la lista sería esto, ¿no? O sea, primero este, después este, después este, después este, después este, después este y después este. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro cómo funciona el preorder? Sí, igual una pregunta. Nosotros, por lo general en este caso, usamos el in order, ¿no? Cuando tenemos un árbol. O recorremos, o es medio distinto.
Depende del ejercicio. Hay ejercicios que nos sirve recorrer pre-order, hay otros que nos sirve recorrer in-order o post-order. ¿Tenés algún ejemplo así como rápido? Porque yo veo así los Ah, números y digo, no tiene sentido recorrerlo en pre-order, digo. Tipo, Ahora vamos a ver un caso en el cual nos sirve pre-order y no, por ejemplo, in-order o post-order no nos serviría. claro. Un comentario. Acá nosotros estamos ignorando la salida de la función, ¿no? Yo les había dicho que volvía un booleano. En este caso la estamos ignorando. Ustedes cuando van a tener que implementar, creo que implementan el in-order, van a tener que verificar la salida y dependiendo de la salida, si es false, dejar de iterar el árbol, ¿sí? Esto no lo estoy haciendo acá, es una especie de pseudocódigo, pero nada, eso lo van a tener que tener en cuenta cuando lo implementen ustedes. Bien. Un caso de preorder es si queremos clonar, por ejemplo, el árbol este, ¿no? O cualquier árbol. En definitiva, si nosotros lo que hacemos es, en lugar de tener, como les decía, ir pasando como extra una lista, yo les decía acá, pasar acá una lista como extra, y en cada una de las iteraciones que la función esta inserte en la lista, si en lugar de hacer eso, le pasamos otro ABB vacío y en cada iteración vamos insertando en el ABB, si nosotros usamos el preorder, clonamos el árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a insertar primero el 5, después vamos a insertar el 2, que va a ir a la izquierda, después vamos a insertar el 3, que va a ir a la derecha del 2, va a bajar por acá y va a venir acá, y después vamos a insertar el 8. Si usamos, por ejemplo, o sea, este es el preorder. Si usamos el in-order, lo que pasa es que como lo recorremos in-order, lo que va a pasar es que les va a terminar quedando como una especie de lista enlazada, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, como lo recorre en orden, va a venir acá, después va a venir acá, después va a venir acá y después va a venir acá. Entonces, como cuando lo insertamos, el ABB se va a terminar como deformando en una lista, ¿sí? Que es lo que pasa acá. Eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando hacen las pruebas del ABB, que si ustedes en todas las pruebas van insertando los elementos en orden, siempre el caso de ABB que van a probar va a ser este. ¿Está bien? Entonces, o sea, si hacen, por ejemplo, en la lista en general era re común tener un for i, in, o un for que vaya de i a, no sé, a cualquier valor 10, ir insertando valores en orden. En este caso no les va a servir. ¿Por qué? Porque si hacen eso, les va a quedar una especie de lista enlazada, que no es lo que quieren probar. O sea, van a tener que hacer algún tipo de random o algo así para que no se les deforme. Acá puedo agregar una pregunta. ¿En qué tipo de caso de estructura insertar en order no generaría esta lista enlazada? ¿En qué otro caso de árbol, ¿no? Digamos, ¿qué árbol nos serviría? Ahí va. Ahí está. Acá. Gonzalo dice Abele, tal cual. Como dice el nombre, ¿no? Se autobalancea y entonces cuando ve que hay una distancia, que lo vamos a ver en la práctica el viernes, ahí ya automáticamente se corrige, ¿no? Entonces se viste esta degradación en forma de lista. Ya, comentario, fin. Claro. Y bueno, después en el caso del post-order, si hacen eso les queda acá cualquier fruta, porque no les queda ni espejado, ni clonado, ni lista, ni nada. No, al menos yo no veo nada ahí. Pero bien, ¿se entendía más o menos este caso de pre-order? Que como preguntaba, no me acuerdo quién preguntaba, hay casos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el cual nos sirve el pre-order, pero no nos serviría un in-order o un post-order. Lo mismo en los otros casos, ¿no? En este caso particular, para el pre-order. Bien, si no hay dudas, pasamos. Este caso, que lo que hace es, bueno, otra vez tenemos el caso base, después recorremos el izquierdo, después recorremos el actual, y después recorremos todo su árbol derecho. Este caso, ¿qué tipo de recorrido sería? In order, muy bien. Sí, correcto. Como dice Gastón, es in order. ¿Por qué? Porque justamente recorre todo lo que es su árbol izquierdo,
que sería en un ABB, sería todo lo que es menor al actual, después recorre el actual y después recorre todo lo que es mayor al actual. Lo que termina pasando es que si tenemos un ABB, en el cual, digamos, es un árbol de búsqueda, al recorrerlo in order les va a quedar ordenado, ¿sí? Que en los otros dos casos no pasa, ¿no? Como habíamos visto en el caso del pre-order queda cualquier otra cosa, y en el post-order también queda distinto, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? Bien, calculo que sí. Pasamos. La F es el dato, ¿cierto? La F esta es una función, ¿sí? La función, sí. Que la función es la función visitar esa que habíamos hablado, y en cada una de las iteraciones, que en realidad en esta función se va iterando el árbol, se va aplicando, como es acá la función esta, que es la función visitar, se le va aplicando pasándole la clave, el dato y el extra, que es lo que habíamos visto antes, ¿viste? Perfecto, gracias. No. Bien, entonces en este caso, el in-order. Este es fácil, ¿no? ¿Cómo les quedaría? Quedaría primero el 3, después el 4, después el 9, después el 14, después venimos para acá, el 16, después el 22 y después el 24, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero venimos acá y decimos, antes de recorrer tenemos que recorrer todo el subárbol izquierdo. Venimos acá y decimos, primero tenemos que recorrer todo el subárbol izquierdo. Lo recorremos el 3, después volvemos acá y decimos, bueno, ahora sí recorremos y ahora decimos recorremos todo el subárbol derecho. Ahora que ya recorrimos todo el subárbol izquierdo, nos paramos acá, recorremos lo visitamos y venimos a recorrer todo el subárbol derecho. Y Perdón. así sucesivamente. Sí, ¿Va a ser siempre de forma recursiva el árbol? Perdón, el iterador del árbol. ahí vamos a ver, en el caso del iterador interno, lo más fácil es hacerlo recursivo, justamente porque el árbol de por sí tiene como una especie de Sí. propiedad recursiva, que es que el nodo, ¿no? La estructura nodo tiene como su árboles otras estructuras nodo, ¿no? Que a su vez tienen como otras estructuras nodo. Entonces es muy fácil pensarlo recursivo, y también el código se vuelve muy intuitivo pensando en lo recursivo, ¿no? Ahora, en el caso del iterador externo, que ahora vamos a ver más adelante, no podemos hacer eso. No podemos hacerlo recursivo porque en realidad el que controla cuándo avanzamos es Bárbara, que usa el ABB iter avanzar, ¿no? Entonces, en ese caso no podríamos hacerlo, y ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer para que no sea recursivo. Mati, acá hay una pregunta de Gonzalo cuando hacías el seguimiento que dice, pero en ese caso no se está chequeando si la función devuelve true o false, supongo que la función visitar, ¿no? Devuelve true o false para seguir la iteración. Sí, correcto. Eso es lo que les comentaba antes, que ustedes cuando lo implementen, este pseudocódigo más o menos para entender cuál es la estructura que tiene que tener el iterador. Cuando ustedes lo implementen, acá además van a tener que hacer el chequeo de qué valor devuelve la función visitar, que dependiendo de si devuelve true o si devuelve false, tiene que seguir o no iterando. Y nada, creo que en definitiva después el código quedaría muy parecido a esto. Yo acá no lo hago, pero ustedes sí deberían hacerlo cuando lo implementen. ¿Sí? Ok. Bien. El recorrido quedaría así, quedaría in order, justamente queda en orden, así que es sencillo. Y pasando un poco a la estructura que veníamos viendo acá, esto es lo que veníamos usando hasta ahora, ¿no? Nosotros cuando llamamos acá al ABB iterar, recibía directamente el nodo, la función visitar y el extra. Entonces teníamos algo así, y este nodo tenía una pinta como esta, ¿no? En realidad en la práctica, cuando ustedes tengan que implementar el TDA, lo que va a pasar es que el ABB no va a hacer esto, sino que el ABB va a tener un nodo raíz, ¿sí? Y a su vez, cada uno de los nodos raíz estos sí va a tener la estructura que veníamos mencionando antes. Entonces, en lugar de directamente ser el ABB iterar, van a tener que implementar una función wrapper que sí va a ser el ABB iterar, que reciba un árbol, ¿no? La función visitar y el extra, y que llame a esta función, ¿sí? Al ABB iterar que sería como
una función auxiliar que sí recibe el nodo. ¿Sí? Como Esto- comentario, que hay una diferencia ahí entre lo que estamos viendo acá con lo que van a tener que implementar. Esta función les va a quedar muy parecida o igual a esta. Y bueno, acá van a tener que tener en cuenta eso que veníamos hablando. Si hacen memoria, esto es lo que explicó ese en la clase pasada, no cuando estaba con binarios de búsqueda, sino con solo árboles binarios, ¿no? Que mostró la diferencia entre que sea un árbol, él lo llamaba árbol recursivo, es decir, un árbol que tenía dentro árboles, o árboles cuyo después tenía una raíz y después los nodos se comunicaban entre sí, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora le estamos agregando el criterio de búsqueda, ¿no? Así que el código debería ser muy similar. Claro. Sí, totalmente. Creo que la diferencia con lo que mostró ese es que este tiene clave. Después, más allá de eso, es lo mismo. Bien, ¿se entendió esto? Que les comentaba esto más que nada es para que lo tengan en cuenta a la hora de implementarlo, que es un poco distinto a lo que estamos viendo ahora, más que nada por eso, porque van a tener que implementar la función wrapper y después llamar a este iterar auxiliar pasándole la raíz en lugar de directamente el árbol. Bien, si se entendió esto, paso al siguiente, que es, bueno, este lo deberían sacar porque ya vimos preorder, vimos inorder y este debería salir fácil, es posorder, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, lo último que hacemos es procesar el actual o la raíz. Entonces, vemos todo el subárbol izquierdo, después vamos al subárbol derecho y después aplicamos la función visitar, que es esta f, en el actual. Otra vez pasa lo mismo, que no estamos teniendo en cuenta cuando el corte, que ustedes sí lo deberían tener en cuenta, ¿no? Es decir, acá no estamos teniendo en cuenta la salida de la función. Bien. Bueno, me faltó acá el efecto para que aparezca más tarde, pero en definitiva lo que hace el posorder es, me paro acá, digo, bueno, antes de visitar este, tengo que visitar este subárbol. Me paro acá y digo, bueno, antes de visitar este, tengo que visitar este subárbol. Visito este 3, vengo acá y digo, antes de visitar este, tengo que visitar este. Visito el 9. Después vengo acá y digo, visito este. Vengo acá y digo, antes de visitar este, tengo que visitar este subárbol. Vengo acá y digo, antes de visitar el 22, tengo que visitar el 16. Vuelvo acá. Antes de visitar el 22, visito el 24. Visito el 22 y después visito el 14. ¿Sí? Ese sería como el seguimiento de un posorder. ¿Sí? Como se fijan, digamos, siempre antes de visitar el actual, tengo que visitar los dos subárboles. El izquierdo y el derecho. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, perfecto. Bárbaro. Vamos con este ejemplo. Me lo dicen ustedes. Primero, tírenme el preorder. ¿Cómo sería? ¿Alguno me quiere decir cómo quedaría el preorder? ¿Lo escriben por el chat? O si lo quieren hacer en voz alta, buenísimo. ¿Alguno quiere hacer el seguimiento? Dale unos segundos que seguro lo están escribiendo. Dale, dale. Ni a mí me sale tan rápido. No, no. ¿Qué recorrido era? Preorder. Vayan haciendo los tres porque van a tener que hacer los tres. Así que, Acá Esteban contestó ya en el chat. bien. Vamos a revisar esto que pasan. Creo que más o menos está bien. Es una cosa así, ¿no? Vale hacer copy-paste del compañero que acaba de contestar, ¿eh? Entonces, no voy a implementar Moz en el chat, por Dios. Claro. Nos volvemos locos. En definitiva, lo que hacemos es el preorder, bueno, visitamos este. Después de visitar este, visitamos el subárbol izquierdo. Visitamos el 1. Después visitamos el subárbol izquierdo, que como no hay nada, no visitamos nada. Después venimos acá y visitamos el derecho. Después, este ya lo visitamos, este ya lo visitamos. Venimos acá. Decimos, bueno, visitamos este. Después visitamos este. Después visitamos este. Una vez que visitamos este, venimos todo para acá. Visitamos este. Después visitamos este. Después visitamos este. Después volvemos, este ya lo habíamos visitado, este ya lo habíamos visitado, visitamos este. Y ahí terminamos de visitar. ¿Sí? Bien, ahora el inorder debería salir fácil. Es más, me lo deberían escribir al toque. Muy bien, acá Esteban. Estuviste vivo haciéndolo primero.
Porque nada, en definitiva el in-order es en orden, ¿no? Así que nada, no se esfuercen en escribirlo. Pueden hacer copy-paste si quieren de este, pues va a ser en orden. Igual hay que darle créditos a Martín y a Gonzalo, que también están ahí. Uno no va a sospechar, ¿no? Muy bien. Sí, no, muy bien, muy bien todos. Si quieren vayan pensando el post-order también, pero en definitiva el in-order lo que hace es, bueno, antes de visitar este tengo que visitar todo este subárbol. Vengo acá, digo, bueno, visito este subárbol, como no tiene nada, visito este, después visito este. Después sí visito este y después ya vengo a este subárbol. Pero antes de visitar este tengo que visitar este subárbol. Vengo acá, antes de visitar este tengo que visitar este. Ahora sí visito este. Y ahora después ya vengo a este subárbol. Visito este. No, perdón. Vengo a este subárbol, antes de visitar este tengo que visitar este. Vengo acá. Visito este. Después visito este. Este ya lo tenía visitado. Vengo acá. Visito este y después visito este. ¿Sí? Y ahora estuvieron mandando el post-order también. Muy bien. Vamos a chequearlo. Pero creo que están bien. Lo que hacen es, antes de visitar el actual, tenemos que visitar todo esto y después todo esto. Entonces, venimos a visitar todo esto. Cuando me paro acá, digo, bueno, antes de visitar este, tengo que visitar todo esto. Como no hay nada, no visito nada. Después tengo que visitar todo esto y recién después sí visito todo esto. Vengo acá. Antes de visitar este, tengo que visitar todo esto. Entonces vengo acá. Antes de visitar este, tengo que visitar todo esto. Entonces vengo acá. Antes de visitar este, tengo que visitar este 8. Después tengo que visitar todo esto. Entonces vengo acá. Antes tengo que visitar el 11, después visito el 14. Después recién visito el 13. Y recién ahí después puedo visitar el 10. Una vez que visito el 10, vengo acá de vuelta y digo, no, pará, antes de visitar este tengo que venir a este. Visito este, después visito este y después visito este. Bien. Creo que más o menos se entendió. Pasamos entonces a iteradores externos. Esta es la parte picante de la clase. Hasta acá, ¿vamos bien? Ok. ¿No hay dudas, no hay nada? Si hay dudas de lo que vimos recién, hablen ahora o nada, o pregunten por Slack. Bueno. O también después de la clase. O después de la clase, sí, obvio. Bien. Pasamos a iteradores externos. Esto sería más o menos como del lado de Bárbara, cómo funcionaría el iterador externo. Si se fijan, es algo muy parecido a cómo funcionaba el iterador externo para una lista, ¿no? O sea, teníamos, Bárbara quiere recorrer una lista, bueno, hace lista iter crear, crea el iterador, después, mientras no está al final, va obteniendo la clave o, digamos, el dato en el caso de la lista, y después va haciendo lista iter avanzada, ¿no? En el caso de la ABB es literalmente el mismo código que debería usar Bárbara, con la diferencia de que, bueno, que acá en lugar de recibir el dato directamente, recibe la clave. Si quisiera obtener después el dato, lo puede obtener, ¿no? Entonces, como se fijan, la estructura esta es muy parecida. Ahora, cuando teníamos una lista enlazada, lo que hacíamos era, bueno, de alguna manera teníamos que guardar el estado de cuando Bárbara hacía ver actual, Alan de su lado tenía que tener guardado en algún lado el estado del iterador y que el estado en definitiva era un puntero, 2 punteros o lo que sea que necesario para Alan para poder guardar el estado, ¿no? En el caso de la ABB es un poco más complicado, pero también necesitamos guardar el estado ese de la ABB. Y como comentaba, no me acuerdo quién preguntaba, no lo podemos hacer recursivo, porque pues si lo hacemos recursivo no tenemos forma de parar, digamos. Nosotros en la recursividad lo que hacíamos era, vamos llamando recursivamente y en definitiva en cada una de esas llamadas que se van apilando en el stack, ¿no? Es como si paramos ahí y le sacamos una foto, es como el estado del ABB. Pero nosotros cuando hacemos eso, empezamos a llamar recursivamente, no podemos pararlo y decir, che, pará, quiero ver el estado. No tenemos forma de hacerlo. Entonces, acá como dice Lucas, una buena opción sería usar la pila, ¿no? Que como habíamos visto ya antes,
Bueno, creo que esto es un poco lo que venía comentando. Como habíamos visto antes, la pila nos sirve para reproducir de alguna manera la recursividad. Que, bueno, y a la vez la recursividad nos sirve para reproducir una pila, ¿no? Pero justamente lo que hace es, como decía, las llamadas en la recursividad se van apilando en el stack. En el caso de la pila, lo que haríamos es ir apilando nosotros del lado de Alan como los estados de la iteración, ¿no? Entonces, de esa forma, Bárbara le puede decir, che, Alan, ¿cuál es el estado, el actual? Y Alan va, se fija en la pila y le devuelve cuál es el actual, ¿no? Básicamente eso sería conceptualmente. Acá lo que dice es, bueno, necesitamos un poquito más de lógica para poder mantener el estado S entre llamada y llamada. Necesitamos un TDA, que como comentaba acá Lucas, una pila nos vendría muy bien. Y las operaciones estas serían las que tendríamos que implementar, que son las mismas que implementamos para la lista, ¿no? O sea, tenemos que crear el iterador, avanzar el iterador, ver el actual, ver si está al final y destruir, ¿sí? Hasta acá va bien, ¿se entiende más o menos por qué nos sirve una pila? Bien, buenísimo. Cualquier duda me preguntan, como siempre. Avanzo. En el caso del recorrido pre-order, ¿no? ¿Cómo funciona? Bien, lo que hacemos es, el crear, lo que va a hacer es apila a la raíz, ¿no? Entonces nosotros tenemos el iter crear, lo que va a hacer es agarra la raíz del árbol y la pila. El avanzar, cuando avanza, lo que hace es desapila esa raíz o el que está en ese momento y apila el hijo derecho y después el izquierdo. ¿Por qué apila primero el derecho y después el izquierdo? Porque como es una pila, siempre lo que está al final va a ser lo último que se recorre, ¿no? Digamos, lo primero que apilo va a ser lo último que desapilo. Y yo, como quiero visitar primero el izquierdo y después el derecho, lo que voy a hacer es justamente eso de apilar primero el derecho y después el izquierdo, ¿sí? Después el ver actual es simplemente me fijo el tope de la pila, el está al final es me fijo si la pila está vacía. ¿Por qué? Porque siempre en el avanzar lo que va a hacer es apilar algo en la pila. O sea, la pila siempre va a tener cosas. Solamente no va a estar vacía cuando está al final, o sea, cuando ya desapilé todo. Y después destruir la pila, destruir el iterador es destruir la pila, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? Ahora vamos a ver un ejemplo igual, que debería quedar un poco más claro, ¿sí? ¿Esto es algo así como recorrer por niveles? ¿O me estoy confundiendo fuerte? En realidad, después vamos a ver cómo es el recorrido por niveles. El recorrido por niveles es otro tipo de recorrido, o sea, como está el pre-order, el post-order y el in-order, también está el recorrido por niveles, que es otra forma de recorrer el árbol. La implementación, digamos, si quisiéramos implementar un iterador externo con el recorrido por niveles, sería bastante parecido a esto, y lo vamos a ver después más tarde. Pero en definitiva, son casos distintos, son dos formas de iterar el árbol distintas. La forma de implementarlo es muy parecida, sí. Bien. Martín, Entonces, sí. una duda, quizá una pregunta boba, pero la diferencia entre recorrer con una pila y lo que hicimos anteriormente recursivamente, ¿en qué ventaja tiene o qué desventaja tiene? En realidad, acá la diferencia no es tanto recorrer con una pila o recursivamente, sino es para el lado de Bárbara, son dos cosas completamente distintas. O sea, en el caso anterior que habíamos visto antes, es Bárbara está aplicando una función a cada uno de los elementos del ABB. Entonces, para eso le viene bien usar un iterador interno, que es lo mismo que pasaba con una lista. En este caso, para Bárbara, lo que quiere hacer es ir avanzando para ir teniendo el dato y hacer sus cosas con los datos, con las claves, ¿no? Entonces, en ese caso le viene mejor usar un iterador externo. Internamente, Alan, el caso del iterador interno lo puede
implementar con recursividad. En el caso del iterador externo, Alan lo tiene que implementar de esta forma, usando una pila, pues no puede usar recursividad. Pero no es tanto que conviene, sino son cosas distintas, o sea, sirven para casos distintos. Sí, ahí, gracias. Ok, bien. Creo que no me olvido nada del preorder. ¿Dudas sobre esto? No, está bien. Ok, bárbaro. Vamos con un ejemplo. En este caso tenemos este árbol, ¿no? Lo primero que hacíamos es, bueno, creamos el iterador. Cuando creamos el iterador, agarramos la raíz esta y la apilamos. Entonces, este va a ser el tope de la pila. Cuando avanzamos, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando avanzamos, desapilamos este y apilamos el hijo derecho y después el izquierdo, ¿sí? Entonces quedaría algo de este estilo. Apilamos este y después este, ¿sí? Como se fijan, como nosotros queremos recorrer primero este elemento, apilamos por eso primero el derecho y después el izquierdo. Ahora estamos acá. Si nosotros avanzamos, ahora Bárbara dice, bueno, iter avanzar, lo que va a hacer es, desapilamos el 4, apilamos el 9 y después apilamos el 3. Entonces le va a quedar algo así, ¿no? El 22 va a seguir apilado, ¿sí? Después de hacer eso, ¿qué va a hacer? Bueno, venimos acá, desapilamos y no tiene nada para apilar. Venimos al 9, otra vez desapilamos y no tiene nada para apilar. Ahora sí vamos a estar acá en el 22, ¿no? Desapilamos y apilamos este y este, ¿no? O sea, en este orden, primero 24 y después 16. Después desapilamos y después, bueno, desapilamos, ¿no? Entonces, y ahí si se fijan, los topes de la pila son los actuales, ¿no? O sea, el recorrido que queda es los que van quedando en los topes de las pilas, ¿no? En cada instante el tope de la pila es el actual, ¿sí? Por eso justamente, me fui a la mierda acá, el ver actual es, me fijo el tope de la pila, ¿sí? ¿Se entendió más o menos este caso? Perdón, yo no entendí. Creo que muy poco entendí. No entendí si estás haciendo diferentes pilas o... No, en definitiva es... O sea, vos es- apilás y desapilás cada vez que cambias de nivel. En realidad lo que hago es, imagínate, acá, esta primera instancia es Bárbara aplica pila crear, ¿no? Perdón, Sí. dije cualquier cosa, iter crear, ¿no? Sí, yo. Entonces, lo que hace es, internamente Alan crea esta pila, ¿no? Y apila el primer elemento. Ahora acá en el Perdón, medio... ¿no lo tendría que apilar Bárbara? No, o sea, con un... No, porque en realidad la pila está del lado de Alan. O sea, el iterador externo que implementa Alan internamente guarda el estado del iterador en una pila, ¿no? Entonces, el struct iter... ahí va, apilo raíz. Acá tengo... Estoy viendo tu anterior slide. Ahí va, ahí Crearía está. pila raíz. Ahí va, sí. Yo Entonces, voy a responder la pregunta por ahí más abstractamente, ¿no? Nosotros sabíamos que el iterador de lista tenía un actual y un anterior y cómo estaba implementado adentro. Desde el punto de vista de Bárbara, no. No sabemos nada. Entonces, si acá Alan usa una pila para poder hacer la iteración, Estaría Bárbara mal. jamás se entera, ¿no? De hecho, si Alan el día de mañana agarra y cambia esa pila para una lista y la usa como pila, Bárbara jamás se debería enterar, justamente por el encapsulamiento. Así que esta pila es pura y exclusivamente del universo de Alan. Perfecto. Claro, eso no lo había rescatado antes. ok, bárbaro. Y después quiero responderle la pregunta a Esteban también, que era, lo que está mostrando Mati es el estado de la pila durante la evolución de la iteración, en la misma pila. No sé si había quedado claro eso o no. No, claro, lo que me flasheó fue que apila y desapila en el mismo movimiento y por eso pensé que eran distintas pilas. Y como se veían así. Pero está bien, entiendo. Ahora. Igual, si vos tuviste una duda, hay seguro 5 que tuvieron la misma duda, así que es la misma pila. Listo. Sí, es la misma pila. El primer paso lo que hacemos acá, digamos, lo que estamos mostrando es, se crea el iterador. Entonces se crea este 14 y se apila. Acá en el medio, imagínate que yo hago un ver actual. Si yo hago un ver actual acá, me va a devolver el 14, ¿no? Si yo acá en el medio hago un iter avanzar, va a quedar así internamente la pila. ¿Por qué? Porque hago eso que decíamos que estás viendo vos en la diapositiva pasada,
que es desapilo y apilo los hijos. ¿Está bien? Entonces, Perfecto, acá en el perfecto. medio es justo ese paso, ¿sí? Hago el íter avanzar. Después acá en el medio, otra vez hago lo mismo. Si hago un ver actual, me va a devolver esto. Pero si yo hago un íter avanzar, va a desapilar esto y apilar estos dos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Bien. El recorrido quedaría así, que es, como les decía, los topes de las pilas. ¿Cómo funciona el iterador in-order, ¿no? El in-order lo que va a hacer es apilo la raíz y todos los hijos izquierdos. Eso es lo que va a hacer el crear, ¿no? Y después el avanzar lo que va a hacer es desapilo, ¿no? Porque en definitiva desapilo el actual y apilo el hijo derecho, si existe, y después todos sus hijos izquierdos, ¿no? El ver actual otra vez va a ser lo mismo, ve el tope de la pila, el está al final verifica si la pila está vacía y el destruir destruye la pila. Si se fijan, esto que hace el avanzar y el crear es algo muy parecido a lo que había mostrado S cuando borran un elemento del ABB, en la primitiva borrar, cuando tienen que buscar un reemplazo en el caso de que tenga dos nodos, que lo que hacen es, me voy para la derecha y todo para la izquierda. ¿Por qué hago eso? Porque cuando me voy para la derecha y todo para la izquierda, me voy a buscar el siguiente elemento, ¿no? Dentro del ABB. O sea, el más chico de los más grandes. Entonces, como estoy recorriendo in order, lo que voy a querer hacer es, yo apilo la raíz, ¿no? Y todos los hijos izquierdos. Ahí lo que voy a hacer es, bueno, me voy a buscar el más chico de todos, pues me voy todo para la izquierda, ¿no? Pero después cuando avanzo, digo, apilo el derecho y después todos los hijos izquierdos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es, cuando apilo todos los hijos izquierdos, me estoy yendo hasta el final de toda la rama izquierda esa, y el último que apilo ahí va a ser el más chico de todos los más grandes respecto al que desapilé, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo también, ¿no? Pero más o menos eso es conceptualmente cómo funciona el caso del iterador in order, ¿no? O sea, siempre voy a tratar de buscar los más chicos respecto al que desapilé, ¿sí? Entonces, si venimos acá, lo que voy a hacer primero es, me vengo todo para la izquierda, ¿no? Apilo el actual y todo para la izquierda. En este caso, el que me va a quedar en el tope va a ser el 3. Entonces, si yo acá, esta pila va a estar dentro de Alan, y si acá Bárbara lo que hace es decir, bueno, pero actual, el actual va a ser el 3. Ahora, si hace iter avanzar, lo que va a pasar es, voy a venir acá y voy a decir, ¿tengo derecho? No, no tengo derecho. Entonces, simplemente desapilo el 3, ¿no? Ahora va a pasar lo mismo. Si acá hago ver actual, voy a tener el 4. Si hago iter avanzar, lo que va a pasar es, va a decir, bueno, ¿tengo derecho? Voy a desapilar este y me voy a fijar, ¿tengo derecho? Sí, tengo derecho. Bueno, apilo el derecho y todos los izquierdos. En este caso, como no tiene nada, no va a apilar nada más, va a apilar solamente el 9, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Desapilo el 9, va a pasar lo mismo. ¿Tengo derecho? No, no tengo derecho, desapilo nada más. Ahora ya voy a haber recorrido toda esta parte, ¿sí? Que son todos los menores al 14. Entonces ya el 14 va a ser mi actual. ¿Y ahora qué voy a hacer? Desapilo el 14 y cuando desapilo el 14 voy a ir a la derecha y todo para la izquierda. ¿Por qué? Porque justamente voy a buscar el más chico, ¿no? De los más grandes, que en este caso es el 16. Entonces apilo el 22 y el 16, ¿no? El 16 me va a quedar en el tope. El actual va a ser el 16, después desapilo, voy a tener el 22. ¿Por qué el 22? ¿Por qué? Porque cuando desapilé el 16 no tenía derecho, ¿sí? Desapilo el 22 y cuando desapilo el 22 voy a tener el 24 a la derecha y voy a haber recorrido ahí todo el árbol, ¿sí? El recorrido otra vez me quedan los topes de la pila esa que tengo. Es lo mismo, digamos, esto sería lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Este sería en cada instante del ver actual, sería este el estado de la pila. Y el recorrido quedaría este, ¿sí? ¿Se entendió este caso? Ok, perfecto.
Acá Gastón dice que se entendió. Cualquier cosa, si hay alguna duda, me comentan y lo vemos. ¿Sí? Bien. Y ahora se viene, aprovechen ahora para estos dos, porque eran los tranquis, ahora el post-order es un quilombo. El algoritmo es algo así, o sea, asusta, pero vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? El crear lo que hace es apila la raíz, ¿no? Que eso es hasta ahora igual que en todos. Veo el tope, o sea, la raíz. Si tiene hijo izquierdo, lo apilo. Si no, apilo el hijo derecho, en caso de que tenga, y vuelvo a apilar acá, ¿no? En definitiva, lo que hace esto, ¿no? Es algo de este estilo. Como que va como apilando todo el contorno izquierdo del árbol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso apilo este, después apilo este, después apilo este. ¿Por qué apilo este? Apilo este porque apilo la raíz. Después me fijo, veo el tope, que es la raíz. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces apilo. ¿Este tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces apilo este, ¿no? Y ahí apilo todo, hasta llegar a una hoja, que era este, ¿no? Ahora pasa lo mismo acá. Digo, bueno, vengo acá. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo, lo apilo. Apilo este también. ¿Tiene hijo izquierdo o no? Entonces me fijo si tiene hijo derecho. Si tiene hijo derecho, lo apilo. Y ahora me fijo, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces lo apilo, hasta que llegue a una hoja. En este caso pasa lo mismo, ¿no? Vengo acá, tiene hijo izquierdo, tiene hijo izquierdo, acá tiene hijo derecho, no tiene izquierdo, entonces me fijo si tiene derecho, apilo, tiene derecho, apilo, ¿sí? Entonces, como ven, lo que hace es ir apilando todo el contorno izquierdo del árbol, ¿sí? Y el avanzar va a ser lo mismo, o sea, él va a desapilar, porque también en el tope va a estar el tope de la pila, va a ser el actual, desapilo el actual, y si el desapilado es hijo izquierdo del nuevo tope, apilo el hijo derecho del tope. O sea, básicamente, si yo acá tenía algo, ¿no? Tenía acá un nodo, y lo visité, bueno, ahora vengo acá y digo, bueno, el que tengo ahora en el tope, ¿tiene hijo derecho? Si tiene hijo derecho, vengo y lo apilo, y después otra vez me fijo y empiezo a apilar todo el contorno, ¿sí? Si les pregunto ahora si entendieron, lo más probable es que me digan que no. Pero vamos a ir con un ejemplo, ¿les parece? Que espero que se entienda un poco mejor. Ok, acá se reperdieron, digamos, en definitiva como conceptualmente, cómo funciona este recorrido es, trato de ir apilando todo el contorno izquierdo, ¿sí? Entonces, lo que hago es, apilo todo el contorno izquierdo, el crear va a apilar todo este contorno, ¿sí? Y en el avanzar, lo que va a hacer es lo mismo. O sea, si yo saqué un elemento que era eje izquierdo de su padre, entonces ahí empiezo a apilar todo como la traza izquierda, ¿sí? Como toda ahora lo vemos con ejemplo porque es re difícil explicarlo, digamos, así al aire, ¿no? Pero la idea es, piensen que en el post-order lo primero que quieren hacer es siempre recorrer primero los hijos, ¿no? Entonces lo que hacen es, primero apilan toda esta traza izquierda que es como el contorno izquierdo, ¿no? Y una vez que van desapilando, lo que hacen es, antes de visitar el padre, ¿no? Porque yo desapilo el hijo, ¿no? Y me fijo, si es hijo izquierdo, significa que a mí todavía me queda visitar toda la parte derecha, ¿no? Entonces, si es hijo izquierdo, del nuevo tope, ahí apilo el hijo derecho del tope y después me voy todo para lo más que puedo para el contorno izquierdo, ¿sí? Del hijo derecho, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en realidad yo antes de visitar el padre, que es el padre ese de mi hijo izquierdo, yo tengo que visitar mi parte derecha, ¿sí? Entonces por eso todavía no lo visito, ¿está bien? Por eso es que se hace todo esto, ¿sí? A ver, estoy pensando a ver bueno, nada, creo que va a ser más claro con el ejemplo, ¿sí? Pero en definitiva es eso, como siempre quiero visitar primero a los hijos. Entonces antes de visitar el actual, me tengo que ir a fijar el derecho. Si es hijo derecho, ya está, no tengo ningún problema, pues ya quiere decir que si es el hijo derecho del padre, ya visité todo el subárbol izquierdo y todo el subárbol derecho.
Entonces ahí ya puedo visitar el padre, ¿está bien? Bien. Tenemos esto, tenemos algo de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero visitamos todo el subárbol este, toda la traza este izquierda. Entonces decimos, bueno, apilo este, ahora vengo acá. Este, ¿tiene izquierda o no? No tiene izquierda. Entonces lo apilo y apilo su derecho. Entonces, listo. Esta es una hoja, listo, para, ¿no? Entonces, si yo, Bárbara, le digo ver actual en ese instante, el actual me va a decir el 4, ¿sí? Entonces, ahora hago avanzar. Cuando hago avanzar, ¿qué va a pasar? Vengo acá. Este 4 era hijo derecho de su padre, ¿no? Entonces, en ese caso no tengo que hacer nada en el avanzar. Porque lo que me importa es el caso de que sea hijo izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso desapilo y listo. Ahora estoy acá en el 1, ¿no? Si yo acá hago avanzar, cuando yo desapilo este, lo que va a pasar es, este 1 es hijo izquierdo del 6, no es hijo derecho. Entonces ahí sí voy a tener que hacer eso de apilar el hijo derecho y después irme a la izquierda. Si tiene hijo izquierdo, me voy a la izquierda. Tiene hijo izquierdo, entonces me voy acá. Este tiene hijo izquierdo, sí tiene hijo izquierdo. Llegué a una hoja, listo. Entonces apilé el 15, apilé el 10 y apilé el 8, ¿no? Entonces me queda algo así. Tenía apilado el 6, porque este no lo desapilé en ningún momento, porque todavía ya visité todo este subárbol, pero me queda visitar todo este subárbol, ¿no? Y ya apilé todo esto, ¿no? Entonces ahora sí apilo este. Desapilo este, ¿no? Porque digo avanzar acá. Cuando desapilo este, digo, bueno, este es hijo izquierdo. Entonces, como es hijo izquierdo, no es que ya puedo visitar este, todavía tengo que visitar todo esto. Entonces digo, bueno, me vengo acá y digo, apilo este 13 y me digo, este 13, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, tiene hijo izquierdo. Entonces apilo este 11, ¿no? Entonces hago esto. Apilé el 13 y después apilé el 11, ¿no? Ahora el 11 ya lo puedo visitar, no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, entonces desapilo. Y cuando desapilo, digo, bueno, ¿es hijo izquierdo? Sí, es hijo izquierdo. Como es hijo izquierdo, tengo que apilar el 14. Entonces ahí apilo el 14. Ahora el 14 ya es hijo derecho, entonces lo puedo desapilar tranquilamente, lo desapilo. Ahora tengo este, como es hijo derecho, ya está, ya significa que yo estoy acá, estoy en un hijo derecho, significa que ya el padre, cuando yo estoy parado acá, cuando lo desapilé, ya visitó todo este subárbol izquierdo, porque lo tuvo que haber visitado antes, y todo el subárbol derecho. Entonces acá desapilo y no hago nada más. Vengo acá. Vengo acá. Como este es hijo izquierdo, ahora sí, cuando lo desapilo, no solamente tengo que desapilar, sino que además tengo que apilar este 16. ¿Sí? Entonces ahí apilo el 16 y ahora sí, desapilo el 16, que es hijo derecho, desapilo el 15, que es hijo derecho, y llego al 6, que nada, no, es mi raíz. ¿Bien? Entonces el recorrido queda algo así. Otra vez, los topes son los actuales. ¿Es un quilombo? Sí, es un quilombo. Pero nada, en definitiva, esa es la forma que tenemos de ir guardando el estado en el posorder. La pregunta es si no van a tener que implementar los 3 tipos de iteradores externos, así que tranquilo. Este no lo vas a tener que implementar. Pero en definitiva, una vez que entendés el algoritmo, deberían ser capaces de poder implementarlo. O sea, como que no hay mucha más dificultad, simplemente lo difícil es entender cómo funciona, porque pasa eso de que en los otros casos más o menos sencillo cuál es el siguiente, ¿no? Porque en el caso del preorder es bastante sencillo, y en el caso del inorder es muy parecida a la lógica del borrar de me voy a la derecha y después todo a la izquierda, para buscar el reemplazo. En este caso tenemos que hacer eso del contorno, ¿viste? Que se vuelve un poco complicado. Pero bueno, nada. ¿Hasta acá más o menos se entendió? O sea, ¿cómo funciona conceptualmente al menos? Bien. Perfecto. Y ahora, para la parte de iteradores externos, quedaría el por niveles, ¿no? Que, como ven, este es mucho más tranqui. Es muy parecido
al que habíamos visto antes del iterador preorder, ¿sí? El preorder, de hecho, es prácticamente igual, con la diferencia de que en lugar de una pila, usan una cola. Entonces, en el crear lo que hacen es encolo la raíz. En el avanzar, desencolo y encolo hijo izquierdo y hijo derecho. En el ver actual, me fijo el primero de la cola. En el está al final, me fijo si la cola está vacía. Y al destruir, destruyo la cola. ¿Sí? Nada, en definitiva, la forma de pensarlo es justamente porque al ser por niveles, si yo voy teniendo una cola, lo que voy haciendo es como recorriendo primero todo un nivel, ¿sí? Entonces, como recorro first in, first out, primero recorro un nivel, después recorro todo el siguiente nivel. Después recorro todo el nivel, el siguiente nivel, y así. Ahora más o menos lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Va. Por niveles, ¿cómo funciona? Tenemos, primero, encolamos este, ¿no? Una vez que encolamos este, lo visitamos, digamos, y después encolamos este y encolamos este, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Como este ya lo encolamos, el primero que vamos a desencolar fue este, ¿no? Después de desencolar este, vamos a encolar este y encolar este, ¿sí? Pero en la cola, como es una cola, que lo primero que encolamos había sido el 22, vamos a primero encolar el 22 y después encolar este y encolar este. Como es una cola, como primero habíamos encolado este 3, vamos a encolar este 3. Como después habíamos encolado este 9, vamos a desencolar este 9. Y después vamos a desencolar el 16 y después el 24. ¿Está bien? Por eso es que con la cola nos queda el recorrido por niveles. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? Ok, la diapo anterior. ¿Esta? Ok. La lógica del por niveles lo que hace es muy parecido a la lógica del preorder, con la diferencia de que usamos una cola. Y como hacemos una cola, lo primero que encolamos va a ser lo primero que desencolamos. Entonces, lo primero que encolamos es la raíz, que es nuestro primer nivel. Cuando lo desencolamos, ya vamos a haber, ya vamos a haber visto o pasado por el primer nivel. ¿Y ahí qué hacemos? Encolamos el siguiente nivel. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo encolamos el siguiente nivel? Bueno, encolamos el izquierdo y el derecho de la raíz, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el izquierdo y el derecho. ¿Qué va a ser lo primero que desencolamos? Desencolamos el izquierdo. Cuando desencolamos el izquierdo, encolamos el izquierdo y el derecho de ese izquierdo que desencolamos, ¿no? Pero ¿qué vamos a desencolar después de haber desencolado ese? Todavía tenemos el derecho del segundo nivel, ¿no? Entonces ahí lo desencolamos. Y cuando desencolamos, ahí terminamos de encolar todo el tercer nivel, ¿no? Que serían los hijos digamos, los nietos de la raíz, de alguna manera. ¿Está bien? O sea que recorrer, perdón, sí, recorrer por niveles siempre se va a ir hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Pues hasta lo último. El recorrido por niveles te sirve, digamos, como te decía, una cola, y lo que vas haciendo es, primero encolas este, después encolas este y encolas este. Después encolas este y encolas este. Y después encolas este y después encolas este. Sí, de alguna manera, primero vas encolando siempre los de la izquierda. Porque siempre vas recorriendo primero, encolando primero izquierda y después derecha. Si encolaras primero derecha y después izquierda, te quedaría al revés, ¿no? O sea, primero recorrerías toda la parte derecha y después la parte izquierda. Pero en definitiva, sí, por cómo lo estamos haciendo, primero se recorre primero toda la parte izquierda. ¿Sí? Bien. Si no hay dudas, creo que estaríamos con recorridos iteradores internos y externos. Nada, es un tema complicado, así que cualquier cosa, si hay dudas, pueden preguntar. Para cualquier tema, no solamente para los complicados pueden preguntar, ¿no? Pero bueno, digo, no se sienta con miedo de preguntar. Perfecto. ¿Voy yo? Sí, yo creo que sí.
¿Ok? Yo creo que sí. Vale. Dejo de compartir. Dale. Bueno, yo, acuérdense que siempre me encanta contar historias, así que esta no va a ser la excepción. Chup, 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 chup. Bien. Y lo que vamos a ver hoy es la última parte de la clase, que es recorridos por rango, ¿no? En una BB, y estamos haciendo un recorrido en orden, ¿no? Y bueno, Bárbara estaba laburando un feliz lunes, porque hoy es lunes. Ya eran las 5:45, yo estaba saboreando la cuarentena. Ah, no, bueno, hoy ya no hay más. Bueno, hasta las 8, ¿no? Pero bueno. Yo estaba saboreando la no cuarentena, que podía salir a caminar. Y le llegó un mail diciendo: che, Bárbara, nos están cobrando $1 cada vez que nuestro iterador interno de la BB entra a un elemento, ¿sí? Y lo que estamos haciendo nosotros, básicamente, es, como dice este código, estamos sumando 5 a los elementos que tienen la clave menor a 30. ¿Sí? Vamos a ver en realidad la clave. La clave menor a 30. Y le preguntan, ¿puedes hacer algo? Y Bárbara se pone a pensar y dice, oh, ok, a ver, ¿cuál es la función visitar que hace esto, no? Y tenemos acá la función visitar, que recibe la clave, el dato y el extra, ¿no? Y básicamente lo único que hace es un if de si la clave es menor a 30, y si la clave es menor a 30, le suma 5 al dato. Y devuelve siempre el true. Ahora, ¿puede Bárbara modificar este código levemente para que el iterador no recorra elementos de más? Gastón dice sí. Sí, por supuesto. Felipe también. Felipe que no es Felipe. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué les ocurre? O sea, estamos en visitar, ¿no? No podemos tocar absolutamente nada de las primitivas adentro, ¿no? De la bebé. Acá Santiago dice una condición de false. ¿Y cuándo devolvería false este visitar? Cuando la clave es mayor que 30. Cuando la clave es mayor a 30, ¿no? ¿Y por qué? Me asegurás, entonces vamos a poner, no sé, acá, if clave mayor a 30, return false. ¿Y por qué esto me asegura que no voy a perder datos en el visitar? ¿Cómo sé que voy a seguir después del 30? No sé, si me viene una clave mayor al 30, ¿por qué no me va a venir después otra clave en la siguiente iteración menor a 30? ¿Porque estás ordenado? ¿Y qué me Porque dice? está sin order. Porque está sin order. Esteban. Ay, no, no. Ah. La pregunta es quién dice que igual acá Felipe, que no es Felipe, dice eso, ¿no? Justamente, como estoy tirando in order, y acá Santiago en el chat también, el in order justamente viene en orden, de menor a mayor. Entonces, ya con que me venga un elemento mayor a 30, es cantado y seguro que el resto de los que me van a venir en cuanto a visitar, va a ver, ¿no? Sí o sí son mayores a 30. Entonces, la respuesta es con Bárbara agarra esto, comitea el código, pim pum pam, se va a un bar a escabear de 6 a 8. Porque después, no, a 6 a 7 creo. Y comer una hamburguesa rica, rica. Qué hambre. Va a ser mañana, ¿no? Y el martes recibe un mail y dice, Bárbara, tenemos otra condición que podemos ahorrar algunos dólares, ¿no? Ya con esta condición agarramos $10, así que en 2 años o 3 compramos la Patagonia con eso. Nos falta, queremos agregar otra condición. ¿Qué condición? Bueno, que sea mayor a 60, perdón, la condición normal era la que estamos viendo acá, ¿no? La menor a 120, ¿no? Y después dijeron, che, podés también esquipear todos los que son
menores a 60, o sea, pedir que sean mayores a 60? Y ahí Bárbara dice, qué complicado, y se lo tiene que poner a pensar, ¿no? Acá Martín dice, entonces la implementación de visitar depende siempre de cómo recorre el iterador. No necesariamente. En este caso anterior estamos tratando de optimizar el recorrido, ¿no? Ese if al efecto de lo que hace visitar, que es sumarle 5 a los que tienen clave menor a 30, ese if de abajo que está en rojo no cambia en lo absoluto el resultado final. Es una optimización que aplicamos para evitar recorrer elementos de más. Y de hecho, si no supiésemos que esto fuese in order, este código en rojo haría fallar a visitar, ¿no? Así que la precondición para que esto ande es que se esté recorriendo en orden. Cualquier otro recorrido haría fallar este algoritmo. Así que es una optimización, porque gastamos dólares, ¿no? Y en ese caso de optimización, ¿no? Si le sacamos lo de clave menor a 30, porque ya se da por hecho de que va a ser eso. O sea, clave ya es mayor a 30, va a salir. Sí, podría ser. Sí, de hecho podría, si querés, Obviamente el dato más arriba, por abajo. podrías poner eso acá arriba y poner dato mayor a 5 abajo. Sí, también. El if no cuenta, digamos que en este caso hipotético, ¿no? El if no cuesta tanto como acceder al elemento. Era lo que queríamos evitar. Porque imagínate, suponete que tenés un número del 1 al 7.000 millones, ¿sí? El if ahorrarte un if no te cambia, pero evitarte recorrer 7.000 millones menos 30 elementos sí te ahorra un montón de plata. Entonces acá el objetivo era recorrer dado una constraint de la clave. Así que sí, obviamente esto se puede implementar de varias maneras. Así que continuemos. Pero acá le piden a Bárbara diciendo no solo menores a un valor, sino mayores a otro. ¿Sí? Y obviamente ella puede acá poner un clave menor a 30 y mayor a algo. Bueno, sería menor a 120 y mayor a 60, ¿no? Pero ¿puede ella, ahora vamos a ver, ¿puede ella evitar que le pasen a visitar elementos menores a un cierto valor? No. Acá Felipe, que no es Felipe, dice que no. Y la respuesta es complicada y me parece que no. Pero vamos a llevar a la conclusión, a cómo Bárbara lo pensó, ¿no? Hagamos un seguimiento. Si lo que Bárbara quiere hacer es justamente iterar por rangos, ¿sí? Vamos a poner este código ahí, para que quede lo más minimalista posible, lo que va a hacer es un seguimiento de caigo en la raíz, ¿sí? Y acuérdense, estamos en un ABB. ABB que indica que los que están a la izquierda son menores de un cierto nodo y los que están a la derecha son mayores. Esa es la magia del ABB, ¿sí? Si no, no sería un ABB. Sería un árbol binario común. Bien. Entonces, dicho eso, Bárbara dice, bueno, si yo caigo en 100, me voy a la izquierda, ¿no? Porque estoy en in-order. Hasta eso no cambió nada. Y me paro en 50. Y yo digo, che, 50, vos sos menor al mínimo. ¿Sí? Yo acá, acuérdense que tenemos, el mínimo es sumarle 5, lo que sea, a los que sean mayores a 60, ¿no? A los que son menores no me importa. Entonces, Bárbara se para que dice, che, 50 es menor que 60, ¿no? ¿Puedo optimizar alguna búsqueda para los hijos izquierdos o derechos? ¿Me los puedo esquipear de alguna manera? ¿Alguien de ustedes se imagina qué optimización podríamos hacer ahí? Estoy Y parado en acá. este caso te fijas solo a la derecha. Acá me estoy fijando cuál de los hijos podría descartar. Vamos por eso. Ramiro dice binaria. No sé qué significa binaria. No estoy buscando un elemento, estoy restringiendo un rango de elementos a iterar. Entonces me quiero parar en el primer elemento válido, por así decirlo.
pero no es... Acá Martín te dice, te vas a la derecha. Y viéndolo desde el punto de vista de lo que descarto, ¿qué descartaría y por qué? Porque estás abajo de 60, de 50. Yo sé que 50 está abajo de 60, pero eso me haría descartar a 50, no algo sobre los hijos. Acá Lautaro dice, los menores a 50 están en la izquierda siempre. Acá Santiago dice lo mismo y otro Santiago, wow, tenemos dos Santiagos. Bien. Dos Santiagos dicen y un Lautaro dicen, porque a la izquierda, si todo esto, vos tenés hijos que son menores a vos. Si ya sabemos que 50 es menor al mínimo, por ende todos los hijos izquierdos de 50 seguro son menores al mínimo. Entonces los quiero ahorrar, no los quiero recorrer. Entonces los ignoramos. Como los ignoramos, no llamamos al izquierdo del Senado, ¿no? Pero, ¿podemos descartar los que están a la derecha de 50? No. ¿Por qué no? Porque no sabes hasta qué número máximo llega hasta después de 50, digamos. ¿Y por O sea qué que es llega hasta esto? 60, digo. Y porque el otro mínimo es 150, el otro mínimo que te limita. Acá Santiago por chat me respondió, porque son necesariamente mayores a 50, ¿sí? Todo lo que está a la derecha de 50 son mayores. Entonces no sé si al ser mayores, obviamente tranquilamente pueden llegar a ser mayores al mínimo, ¿sí? Entonces, los tengo que recorrer para ver si hay valores o no. Así que no los puedo descartar. Así que, bueno, del 50 se va al 75, nos paran el 75, hacemos la misma cuenta diciendo, che, 75, ¿sos menor al mínimo? No. Como no sos menor al mínimo, entonces no puedo descartar tu hijo izquierdo. Porque si vos no sos menor al mínimo, tus hijos son menores a vos, pero no tengo alguna forma de saber si son menores al mínimo o no, al menos que los vea. Entonces, se va a la izquierda, ve que es 60, y, no sé, le suma 5 a 60, vuelve para arriba, le suma 5 a 75, va a la derecha, le suma 5 a 80, sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba. ¿Sí? Esta parte izquierda, por así decirlo, del árbol, ¿se entendió el recorrido y el descarte que hicimos? Alguien que no haya, somos 44, alguien que no... Perdón, Sí, cuando dices Fernando. descartar, ¿es que lo eliminas directamente o lo ignoras? Digamos, eliminar, yo como estoy recorriendo no quiero modificar a la estructura del árbol, ¿no? Quiero ahorrarme pasos en el recorrido, como hicimos con visitar. Digamos, quiero el mismo efecto que visitar. Visitar acá no borra nodos o no cambia la estructura del nodo, sino que simplemente suma algo al dato, ¿no? A partir de la clave. Acá queremos hacer lo mismo, queremos optimizar la búsqueda y no queremos borrar cosas, queremos simplemente ignorarlo. Entonces la respuesta sería ignorar, ¿sí? Como lo ignoramos, nos llamamos al izquierdo, ¿no? Y solo llamamos al derecho. Perfecto. Me pone contento que se haya entendido. Muy bien. Del lado vamos por la cara derecha, ¿no? Recuerden que por ahora no dije nada del máximo, pero lo voy a empezar a nombrar ahora, porque aparte del mínimo tenemos un máximo, ¿no? Acá. Entonces, acá no, como que no la dije, pero acá empieza a ser importante a la hora de descartar cosas. Esta lógica que voy a decir ahora también se debería haber aplicado antes, ¿no? Pero para simplificar no lo dije. Me paro en 100 y digo, ¿vos sos menor al mínimo? No, bueno, entonces vimos todo lo de la izquierda, ¿no? ¿Vos sos mayor al máximo? Es decir, ¿vos sos mayor a 120? Y la respuesta es no. Bueno, entonces puedo llamar a la derecha. ¿Sí? Ahora vamos a ver, un segundito. Me paro en 150 y le hago la misma pregunta. 150, ¿vos sos mayor al máximo? Y 150 dice, sí, soy mayor al máximo, soy mayor a 120, ¿no? Y entonces acá, ¿qué otro tipo de optimización podemos hacer para el recorrido? Descartas todo a la derecha. Descarto todo a la derecha. ¿Por qué? Porque necesariamente es mayor a 120. Todos Porque mayores. necesariamente es mayor a 150. 150, perdón. Bien Ramiro en el chat, bien lo mismo Santiago, muy bien, y Gonzalo también.
Porque acuérdense, la invariante de la BB es todo lo que tengo, mis hijos derechos son mayores a yo, no sé si lo dije lingüísticamente, y los a la izquierda son menores a mí. Creo que a mí queda mejor hablado. Entonces, si 150 ya es mayor a 120, obvio que todos los que están a la derecha van a ser mayores a 120. Entonces, ignoramos, no modificamos, viste la estructura de la unidad, sino que ignoramos en el recorrido a los que están a la derecha. Profe, Sí. una consulta capaz, estoy rebuscando una cosa así medio china al pedo, pero si vos conocés el tope, vos recorres primero el lado izquierdo, ¿no? Vos reconocés el tope hasta donde llega el lado izquierdo, que es 80. No sé, como que no puedes usar esa información que vos tenés para saber cuánto va a ser el mínimo que vas a tener de otro lado. Voy a otro caso, ponele que llegas, después de 75 llegas al 120, Sí. ¿no? Entonces, vos cuando llegues al 150 sabés por dato que a la izquierda del 150 no va a haber nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, Entonces, ¿no puedes usar como esos datos, digamos? sí, acá Por favor. acabamos de descartar el lado derecho, ¿no? Ahora, de hecho, como que me puse impaciente y me metí con el máximo, ¿no? Y como vos decís, debería haber seguido la heurística del in-order, que es izquierda-derecha, ¿no? Así que, correctamente hablando, esto sería el segundo paso, que haré 150. Muy bien. Vamos a hacer el primer paso que debería haber hecho 150, que es mirar al izquierdo, ¿no? Acuérdense que in-order es miro al izquierdo, me miro a mí mismo, miro al derecho. Entonces, el primer paso que debería haber hecho 150 es, ¿yo soy mayor al mínimo? Y la respuesta es sí. Mis hijos, acá no me acuerdo quién dijo, ¿no puedes optimizar un poquitito? Podrías optimizar teóricamente, pero hagamos la versión 0 base simplificada, ¿no? Que es, yo me paro en el 150 y digo, ¿yo soy mayor al mínimo? Sí. Como soy mayor al mínimo, mis hijos izquierdos van a ser menor a mí. Entonces podría haber elementos a recorrer, ¿sí? ¿O no? Y veamos. Entonces, si vamos a la izquierda, vemos el 125. Acá 125 aplicamos la misma lógica y nos preguntamos, che, 125, ¿sos menor al mínimo? Perdón, ¿sos mayor al mínimo? Sí, soy mayor a 60. Y por lo tanto va a llamar al izquierdo, ¿no? Y aparece 111 y dice, bueno, no tenés hijos, bla, bla, sos mayor al mínimo, sos menor al máximo, sí, te sumo más 5, ¿no? Y pues vuelve para arriba. Y el 125 se para acá, no lo suma porque, bueno, está fuera del rango, y le pregunta sobre el hijo derecho, ¿no? Y acá haría la misma lógica. 125 es mayor al máximo, y por lo tanto sabemos que los hijos derechos de 125 van a ser mayores a 125. Por lo tanto, no tiene sentido recorrer el hijo derecho de 125. Entonces, todo lo que está acá, no sé cuánto sabía, los ignoro. Si yo voy a usar otro color, que quede más claro cuál es ignoré, ¿no? Ignoré todos estos, ignoré todos estos, e ignoré todos estos. ¿Sí? Se ignoraron tres veces, se ignoraron, ¿no? El primero era por el tema del mínimo, y estos dos por máximo. Bien. Juan dice, ¿hay que hacer la suma esa más 5 al final? En realidad acuérdense que in order llamo al in order de la izquierda. Acá yo llamaré la función, que esa función, perdón, la letra. Esa función acá hace el más 5 y después hago in order derecha. Y entonces sí, esta función que se llama acá haría el más 5. O lo que sea que haga. Pero bueno, acá Ramiro dice, pero si el 125 fuese 119, ponele. Primero va el 110 y después 119. El tema de 119 no estaría a la derecha de 125, porque es una bebé. Entonces, estaría a la izquierda de 125.
Dice, entonces sacamos, por ejemplo, dice 125 lo sacamos y ponemos otro valor, como por ejemplo, ¿cuál era? 119, 119. 119, a ver, puede ser, sí. Ok. 119 tendría la misma lógica, excepto que no podría, bueno, no tendría la misma lógica porque no podría hacer este truncado, porque no sabemos si hay otro 119 o un 120 clavado, ¿sí? Entonces no podría hacer ese recorte de ahí. ¿Se entendió? Acá dice, pero visitaré el 110. Sí, también en el 125 anterior se visitaba el 110. 125. El 125 de antes, como sabíamos que los hijos a la izquierda son menores, y entonces puede haber algo que esté en el rango querido, lo visitaba. Ramírez dice, ¿y luego qué haría? No, luego sigue para arriba al 150 y va al lado derecho y toda la historia. No cambiaría mucho el... Acá Santiago dice, creo que New Order visita 110 suma 5, después el 119 suma 5. Sí. Y la única diferencia es que justamente de este lado no podés filtrar, entonces irías como que caerías a 130 y no sumarías 5 porque no está en el rango, pero no lo pudiste descartar preventivamente. Listo. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces con esto ya Bárbara B dice, levanta el teléfono y dice, Alan, tenemos un problema. Como el castor, ¿no? Alan. Entonces se ponen a pensar y es, che, hay que redefinir el iterador interno. Redefinamos la primitiva del iterador interno. Entonces Alan se pone a pensar y dice, bueno, el iterador interno podría recibir dos parámetros más, que es el mínimo y el máximo, ¿sí? De los dos órdenes a recorrer, y dice, bueno, yo pongo acá está en negro el código viejo, o sea, el código, lo estoy súper simplificando, ¿no? El pseudocódigo, entiendan, que visitar, devolver un booleano que hay que chequear, que iterar, o sea, hay un montón de ifs que no estoy haciendo, estoy simplificando para que se entienda el concepto. Dicho eso, Alan detecta dos ifs que hay que agregar al código original para optimizar esta búsqueda, ¿no? Que la Bárbara ya la estuvo pensando cuando hizo todo el seguimiento, ¿no? Pero esto ya estamos en el código de Alan y tenemos que saber. Entonces, la condición para entrar al izquierdo, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Y qué deberíamos poner acá? Si soy mayor al rango, tengo que mirar a la izquierda. A ver, vamos a ver el código de Felipe, que no es Felipe. Entonces, si el nodo, ¿qué? Si el nodo es mayor al mínimo, entro a la izquierda. Si no, no entro. Si no, clave mayor al mínimo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Si no, tal vez. Pasa palabra. Pasa palabra. La respuesta es, está bien, porque era... acá Juan dice, ¿no faltaría la condición de máximo? Sí, la podemos poner abajo, en el rojo, ¿no? Y de hecho acá podría faltar otra condición de que esté dentro de los dos rangos para aplicar visitar correctamente, ¿no? Pero estaba haciendo pseudocódigo, me estoy concentrando en los cortes grandes, ¿no? Acá con el pedir, que si mi clave actual, yo estoy parado en el nodo, ¿no? Si mi clave es mayor al mínimo, puedo llamar al izquierdo, porque todos los que están a la izquierda van a ser más chicos que yo, pero como yo soy mayor al mínimo, es probable que en alguno de mis izquierdos, por ahí no todos, no sé, haya elementos que estén dentro del rango, ¿no? Si yo ya soy menor al mínimo, todos mis izquierdos, que son más chicos que yo, sí o sí son menores al mínimo. Entonces, ¿para qué llamarlos?
Este código lo que hace es ignorar en el caso que la clave de este nodo sea menor al mínimo. ¿Sí? Ahora vamos del otro lado. ¿Qué condición yo haría para entrar al hijo derecho? ¿Qué le pediría al nodo? ¿Sí? Siempre estamos parados en el nodo. ¿Qué le pediría al nodo como condición para poder iterar sobre sus derechos? Que sea menor al máximo. Acá dice, acá Santiago, dame un segundo, Felipe, que no sos Felipe. Voy a Santiago, que dice nodo clave menor a mínimo. No, clave menor a mínimo. ¿Por qué? Santiago, ¿estás? Ah, listo. O sea, Santiago dice, yo quiero que la clave sea menor al mínimo para poder llamar a mi derecha. Pero si tu clave es menor al mínimo, acá no me convence. Porque es como... ¿Qué estás haciendo ahí? Nodo clave menor al mínimo. Que sea la clave menor al mínimo está... Bueno, eso sería como un pedido, como sería... No creo que... No sé cómo explicar, es complicado explicar por qué está mal, ¿no? Porque es como, sí, estaría recopado, si yo soy menor al mínimo, entonces llamo al derecho con la esperanza de que alguno entre en el rango y sea mayor al mínimo. Pero no necesariamente es una poda, es como algo que puede pasar. Claro, la idea no es descartar a la derecha, digamos, estar siempre seguro de descartar. Exacto, yo quiero descartar, ¿no? Porque yo podría ser mayor al mínimo y mis derechas también son mayores al mínimo y no cambia nada en esa lógica, ¿no? O sea, que sea mayor o menor al mínimo en este momento no me importa mucho. Pero bueno, buen intento. Acá vamos a otra opción. ¿Alguien quiere comentar? Si es menor al máximo, iterarías por derecha, ¿no? Si es menor al máximo. Si es menor al máximo. Sí, ¿por qué? Porque si yo soy menor al máximo, bueno, en realidad vamos por el contrario. Si yo ya soy mayor al máximo, mis hijos derechos van a ser mayores a mí y por lo tanto no tiene sentido iterar porque me pasé del máximo. En cambio, si yo soy menor al máximo, mis hijos derechos van a ser mayores a mí, pero no necesariamente todos van a ser mayores al máximo. Entonces hay esperanza que ahí adentro haya elementos dentro del rango. Perdón, profe, para explicarlo, ¿podemos ir mostrando el grafiquito? Porque se me hace como más sencillo viendo el gráfico. Sí, Te maté. a ver, Ouch. es un poco complicadex, pero si querés después hacemos un seguimiento más tranquilos, porque todavía me falta explicar otra parte del externo. Pero la esencia es el mismo seguimiento que estuvimos viendo hasta acá, solo que en vez de cambiar... sí, de hecho es el mismo seguimiento que estuvimos haciendo hasta recién. Pero en esencia es, si yo me paro acá, ¿no? Y estoy en el 50. El 50 viene acá y dice 50. ¿50 es mayor al mínimo que era 60? No. Entonces no voy a entrar a la izquierda. Entonces, todo este lado nunca va a ser llamado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Como que el if Sí. no se cumplió, entonces 50 mayor a 60 no entro a la izquierda. Y lo mismo de este lado, si yo estoy parado, por ejemplo, en 150, ¿sí? Y digo, bueno, yo estoy en 150 y estoy de este lado, acá. Mi clave es 150 y el máximo es 120. Entonces, ¿150 es menor a 120? No. Entonces no voy a entrar a la parte derecha.
porque está dentro del if. Entonces lo que hice recién fue no llamar a ninguna parte de acá. ¿Sí? Eso como son los dos casos bastante directos para entender. Entonces, con estos if, lo que hicimos fue evitar llamar, evitar llamar al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la última partecita, que es cuando Alan pensó que había terminado y no terminó, ¿no? Que es el iterador externo. Si seguimos en InOrder, ¿no? Acá hay una pista que es cuando se crea el iterador, ¿sí? Ya lo vimos con Mati, pero básicamente dentro de todo lo que hay una llamada útil de reutilizar, que es apilar todos los izquierdos, ¿sí? Que es bastante trivial, es un while, hay un nodo, apilo ese nodo y llamo a apilar el izquierdo de ese nodo, ¿no? Y cuando avanzamos en el iterador InOrder, lo que primero es chequeo si estoy al final. Si no estoy al final, desapilo un elemento de esa pila inicial y apilo todos sus izquierdos del derecho, ¿sí? O sea, le pido, estoy parado acá, acabo de desapilar uno, y digo, bueno, dame tu derecho, es este mi derecho. Bueno, apila ese y todo lo que estén a la derecha, los apilamos, ¿sí? Bien. Con ese pseudocódigo, ¿sí? Uno debería pensar cómo aplicamos el tema del mínimo y el máximo, ¿sí? Y ya voy a dar una pista, que es, la primer condición para cortar la iteración es acá, en esta función que es apilar todos izquierdas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, estamos creando el iterador desde el principio, ¿no? Lo primero que haría es apilar el 100, va acá, después iría a la derecha, perdón, a la izquierda, apilaría el 50, apilaría el 25 y apilaría el 10, ¿no? Se llama apilar todos los izquierdos. Genial. Pero yo acá hay elementos que es evidente que son menores a 60, ¿no? Y los apilé al Pepe, los voy a desapilar al Pepe y los podría haber evitado. ¿Se les ocurre cómo podría haber evitado apilar todos esos elementos que ya sé que no son, que son menores? Y usando las condiciones que ya hicimos. Exactamente, es aplicar la misma condición, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, estamos acá en el 50, y yo digo, che, vos 50, vos sos menor a 60, ¿no? Y 50 dice, sí, sorry. Bueno, entonces todos tus hijos izquierdos no tiene sentido apilarlos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, digamos que, while nodo, ¿no? Esto siempre es, y apilar, digamos, apilar nodo, y después podemos decir nodo es igual a nodo izquierda. Esto es iterativo, ¿no? Se puede hacer recursivo, iterativo, de todas maneras. Esta es básicamente la función apilar todos izquierda. Lo que podríamos hacer es preguntarle acá, che, acá o acá, che, nodo, ¿vos sos menor al mínimo? Si sos menor al mínimo, no voy a seguir con esto, voy a cortar acá, porque no voy a seguir iterando para los izquierdos. Entonces lo que hace es corta acá y se ahorra apilar todos estos, ¿sí? Entonces acá no va a haber nada en la pila. Y después sigue normalmente, el avanzar es de esa pila del stack, en este caso es 50, lo ignora porque no está, digamos, cuando desapilar, lo ve y dice, bueno, no está en el rango, no te voy a printear, no te voy a sumar uno, no voy a hacer nada. Pero lo que hace es apilar todos los derechos y todos los izquierdos con la misma lógica. En este caso, los dos elementos cumplen, están dentro del rango, pero si hubiese acá un elemento, no sé, vamos a poner 55, ¿sí? Y acá uno es 54, ya nos fijaríamos acá en el 55 e ignoraríamos el 54. Me estoy yendo un poco demasiado complejo, pero bueno. A lo que voy es que una vez que modificamos esta función de apilar todos a izquierda con este if, ¿sí? Acá, por ejemplo, if nodo. En realidad lo deberíamos hacer acá, porque lo queremos apilar para no perder el track. Pero acá sabemos que if nodo clave
Ya empieza a ser un mamarracho. Menor al mínimo es return. O sea, quiero terminar la ejecución de ese apilar todos los izquierdos, ¿no? Y yo con eso conseguí el iterar o sea, ahorrarme todos los mínimos, ¿no? Y ahora quiero ver cómo consigo ahorrarme el caso del 150. Acuérdense que tenemos el 150 y quiero evitar irme a todos los del lado derecho y todo el histerio. Y eso también se puede hacer, ¿sí? Voy a borrar esto así me queda más claro. En otra partecita de este pseudocódigo anterior, ¿sí? Ya esto es lo último de la clase. En otra partecita del pseudocódigo anterior que es acá. Iterar al final, ¿sí? Es muy gracioso, pero iterar al final, sin rangos, ¿no? Era simplemente chequear si la pila está vacía o no. Pero lo que puede hacer también, y dado que estamos en inOrder, también puede chequear si el tope es mayor al máximo o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, que apiló, no sé, sabemos que apilaron varios, se desapilaron varios, bla, bla, bla. En un momento del estado de la pila, voy a borrar esto así queda más simplificado. En un momento del stack de la pila tenemos elementos y tenemos a 150. ¿Sí? Y yo sé que los elementos que están... si ya estoy parado en 150, todos los elementos siguientes de la pila que voy a seguir iterando van a ser mayores a 150. ¿Sí? Principalmente por lo de apenas... Este código me garantiza eso, ¿no? Que es, apenas desapilo un nodo, apilo todos los derechos de ese nodo, todos los izquierdos del derecho, ¿no? Acuérdense que es como una L así partida, que me paro en el derecho y apilo todos los izquierdos, ¿sí? Ese código me garantiza que cuando veo un elemento, en este 150, ya seguro pasé por todos los menores de hasta 150. Entonces, el iter al final lo que simplemente tiene que hacer es agregar otro if diciendo si el actual de la pila es mayor al máximo. Si es mayor al máximo, todos los que van a estar acá, sea lo que fuese, la cantidad de lo que fuese, ya sabemos que son mayores a 150 y por lo tanto se exceden del rango. Y con eso cortamos la iteración. Entonces, agregando dos ifs en estas dos partecitas, en iter al final y en apilar todos a izquierda, logramos iterar por rangos. ¿Sí? No queda tan bonito como el iterador interno, ¿no? Y de hecho, esto lo ofusco un poquito para no darles todo el código, porque esto lo tienen que implementar. No para la entrega del árbol, sino para la entrega del TP2. Es alto spoiler, pero bueno, en general siempre elegimos un iterar por rangos, en general. Así que haciendo dos ifs en estas condiciones, ya logramos que el iterador externo itere por rangos de manera eficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de esta primitiva nueva? La de iterar por rangos min-max. Última pregunta para terminar. ¿Alguien me puede hacer una suposición? Yo tengo el iterador interno o el externo, ¿no? Y recibo, no sé, etcétera, etcétera, y tengo el min-max. Min-max. El orden, ¿cuál es? Porque estoy optimizando, ¿no? O de máximo menos mínimo. O de máximo menos el mínimo. Y si no tengo una pregunta, si no tenía ningún elemento entre esos dos rangos, Claro. vamos por lo básico. Si no tenía ningún elemento de los dos rangos, ¿qué orden es? 0. ¿Cero? Uno, sí. O de 1, ¿no? O de 0. Perdón, o de 1, perdón, claro. O de 1 si no hay nadie, ¿no? Si no hay. ¿Y qué pasa si puso un mínimo y un máximo, tipo menos infinito más infinito, para que entren todos los elementos dentro del árbol? ¿Qué orden? N. O de n, muy bien. Entonces, acá podemos agregar, medio jugar un poquito con el tema del orden y llamar O de K, siendo K la cantidad de elementos que están dentro del rango.
¿no? Eso es como un truquito, ¿no? Pero ya con esto tenemos los 3 posibles órdenes que tiene, y obviamente uno si le dice dame el peor caso, sabemos que siempre es O de n, y dame un caso un poquito más detallado, uno puede decir que es O de k, siendo k la cantidad de elementos dentro del rango, ¿no? Y si k es 0, o de k en esto ya incluya lo de 1, ¿no? Si k es 0, esto es O de 1. Bien, con esto espero que se haya entendido. Hemos terminado lo de iterar por rangos, tanto en ABB interno como externo. Obviamente me quedo para dudas para después de la clase. Igual alguien tiene una duda ahora que piensa que está copada a preguntar en este momento. No, solo dice sería K con K igual mayor a 1 en menor a N. Sí, definitivamente. K, sí. 1 mayor a K, menor a N. Sí. Menor o igual, de hecho, sí. Bien. Si no hay preguntas, corto la grabación. ¿Hay preguntas? 3, 2, 1. Bueno, corto la grabación. Después de apretar 74 botones.